Pues buenas tardes, un lunes primero de mes más, que ya van 53 al aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un académico correspondiente de Alcalá de Henares, el doctor Fernando Vidal-Hostos de Lara, que es por un lado bioquímico, por otro lado médico, endocrinólogo, especialista en endocrinología y nutrición por la Universidad de Alcalá de Henares, con un amplísimo currículum. Su tesis doctoral fue sobre del tema del que nos va a hablar hoy, básicamente, el índice de triglicéridos glucosa. Y para mí es un placer darle la bienvenida, y para no quitarle nada de tiempo, pues ya le dejo directamente que sea él el que nos ilustre. Y si alguien no ha quitado el micrófono, que lo desconecte. Y a partir de ahí, Fernando, el escenario es todo tuyo. Bueno, en primer lugar, agradecer al excelentísimo presidente, al vicepresidente José Ramón, gracias por su presentación, y bueno, y a todos los asistentes, porque sin vosotros esto no sería posible. Vengo a presentaros la sesión, ¿no? Obesidad, el índice TIG, enfermedad metabólica esteatóxica, la nueva pandemia silenciosa. Bueno, ahora. Bueno, la obesidad es un exceso de peso, es decir, de grasa para la altura del paciente. Desde el desarrollo humano, los homínidos cuadrúpedos, ¿no? Han ido desarrollándose hasta que nos hemos hecho la civilización tendente al exceso de peso, fruto de una vida sedentaria y un aumento de la densidad alimentaria. Eso quiere decir que cada vez los alimentos, ¿no? Por cada, digamos, son más ricos en más calóricos. Entonces, para un mismo volumen, necesitamos más alimento. La OMS define la obesidad, un IMC por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado. Fenotípicamente se distingue una obesidad más tipo eh, androide, que es más frecuente en varones y se relaciona con mayor riesgo cardiovascular, que es lo que popularmente se conoce como una obesidad tipo manzana o una obesidad tipo ginecoide o popularmente conocida como tipo pera, que es más frecuente en mujeres y se asocia a riesgos de tipo osteoarticular. Cuando, digamos, se anexiona la obesidad junto con otras comorbilidades como la diabetes tipo 2, la dislipemia, la alteración en lo que viene siendo el metabolismo lipídico y la hipertensión, tenemos presente lo que se llama el síndrome metabólico, que multiplica hasta por 2 a 5 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero como hemos venido aquí a hablar, ¿no? Es de la enfermedad esteatóxica hepática. Vemos a nuestra esquina superior izquierda una ecografía, ¿no? En la que se observa un riñón, ¿no? Con su médula y la parte de la corteza renal, y que la corteza es similar a lo que viene siendo el parénquima hepático, ¿no? Cuando el parénquima hepático se infiltra de grasa, se ve digamos, una hiperintensidad, una hiperecogenicidad en términos radiológicos y sugiere que podría ser una esteatosis hepática. Bueno, entonces, ¿pero qué es la esteatosis, no? ¿Qué es el MASLD o MAFLD? Bueno, pues el MAFLD o MASLD es cuando se produce, ¿no? Digamos, un exceso de más del 5% de grasa macrovesicular a nivel hepatocitario, junto con factores de riesgos, sobre todo metabólicos asociados. Aquí vemos en el esquema, ¿no? Bueno, se anexiona la obesidad y la diabetes tipo 2, sobre todo. Existe una insulinoresistencia que va a provocar una esteatosis, es decir, la presencia de grasa en el hepatocito, que es la célula del hígado, que junto con el estrés oxidativo y citoquinas proinflamatorias van a dar un estado de NASH, ¿no? O MASH, como es la única, ahora iremos desarrollando, que es cuando la esteatosis simple, es decir, la presencia solo de
grasa se convierte en una esteatopatitis, es decir, una inflamación, con los consiguientes riesgos que conlleva. Entonces, el MAS y el MAF son una enfermedad metabólica que representa una manifestación hepática de un trastorno metabólico sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que se anexionan otras complicaciones a nivel sistémico, es decir, obesidad, ¿no? Una prediabetes o diabetes tipo 2, junto con una inflamación, pacientes hipertensos, una alteración de la microbiota, como desarrollaremos próximamente, juntos se anexionan y forman lo que viene siendo el MAFLD, que, bueno, antiguamente era en ausencia de ingesta de alcohol, pero el MASLD ya lo determina, ahora ahora veremos. Bueno, digamos, ya en a ver, esto que es que no me deja ver, me deja ver la pantalla. Vale, bueno, Thomas Addison ya en 1836 definió, ¿no?, lo que viene siendo el hígado graso, ¿no? Rokitansky definió lo que viene siendo la grasa hepática, producía fibrosis a nivel del hígado. En 1885, Dipper se propuso que la diabetes y la obesidad podrían producir hígado graso. Lupin definió, ¿no?, que había un estado de inflamación relacionada en este proceso y que definió como esteatopatitis no alcohólica, ¿no?, en pacientes que en ausencia de consumo de alcohol presentaban este síndrome. Luego, en 1982, Schaffner, ¿no?, presentó enfermedad de hígado graso no alcohólica. Posteriormente se observó la relación bidireccional entre el NAFLD y el síndrome metabólico, como anteriormente hemos dicho, que están estrechamente relacionados con la diabetes tipo 2 y la obesidad. En 2020 hubo un consenso de expertos en el que se definió, ¿no?, como una enfermedad hepática por depósitos de grasa, en inglés fatty, asociada a la disfunción metabólica, y ya en 2023 se aceptó internacionalmente el término de MASLD, o enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Eso, como hemos dicho, ¿no? Había un término que era un consenso de expertos en 2020, Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease, y en 2023 se estableció a nivel internacional, mediante un consenso multisociedad Delphi, lo que viene siendo un Metabolic Dysfunction Associated with Steatotic Liver Disease, enfatizando la importancia que tienen los factores de riesgo y evitando el estigma de fatty, que podría tener un estigma, digamos, social, o quitarle importancia a lo que viene siendo el factor de riesgo. Entonces, la progresión de esta enfermedad, ¿no? Existen diferentes subtipos histológicos. Entonces, hemos dicho que podría haber una esteatosis aislada, que hemos dicho que es la presencia de, bueno, macrovesículas grasas mayores al 5%, puede quedarse ahí, ¿no? Cuando existe el 20 al 30%, podría desarrollar un estado de MAS, hemos dicho que es un estado de esteatopatitis, y un cierto grado, ¿no?, se mantienen estables, no tienen por qué progresar, pero entre un 34 y un 42% de estos pacientes progresarán a fibrosis y con la consiguiente cirrosis y con sus complicaciones. Entonces, la epidemiología de esta enfermedad representa un 25% de la población general. Es decir, uno de cada cuatro pacientes en todo el mundo presentan enfermedad esteatóxica hepática. Es decir, uno de cada cuatro de aquí los presentes, los que nos están escuchando, presenta al menos esta entidad. Es la principal causa de enfermedad hepática crónica, una de las principales causas de hepatocarcinoma, y aumenta el riesgo cardiovascular, como hemos comentado, y hay pocos fármacos aprobados específicamente ante esta entidad. También existe una poca conciencia de la enfermedad porque realmente no se conoce lo suficiente. Hay veces que vienen a la consulta algún paciente y dice, no, yo tengo un poco de hígado graso, tal, me lo comentaron de, de ligera, pero no le he hecho caso, ¿no? Entonces, es una enfermedad que hay que tener en cuenta
y que mientras antes se trate y se prevenga, mejor. Para que veamos el impacto, ¿no? Hay más de 1 millón, no, 1.200 millones de afectados en todo el mundo. La pandemia COVID afectó a 670 millones de personas, eh, en comparación es casi el doble. Entonces, es una pandemia que, bueno, que es silenciosa porque es poco conocida. En cuanto a la mortalidad por grupos, los pacientes que presentan, bueno, pues una esteatosis simple, se ve, ¿no?, que hay un aumento progresivamente de mortalidad, sobre todo cardiovascular. Y cuando pasa de esteatosis simple a procesos de fibrosis, la causa hepática, cobra protagonismo. La mortalidad por grupos hasta aumenta el riesgo entre un 13 y un 30% de mortalidad cardiovascular. También se asocia a aumento de riesgo de tumores, sobre todo de hepatocarcinoma, y también de enfermedad hepática, sobre todo el de cirrosis. En cuanto al riesgo cardiovascular, groseramente se asocia, ¿no?, a alteraciones anatómicas, alteraciones de la conducción e infiltración del tejido adiposo a nivel del músculo cardíaco. Lo que hace es que, digamos, existe una disfunción en la contracción ventricular y auricular. También se ha visto que esta entidad se relaciona con un aumento de digamos, el riesgo de aterosclerosis subclínica, que aumenta el riesgo de ictus e infarto a largo plazo. También se asocia con un aumento de la enfermedad renal crónica y se define básicamente como un deterioro de la funcionalidad del filtrado renal. De hecho, su prevalencia se correlaciona entre un 20 y un 50% en los pacientes que presentan MAFLD, y la población que no presenta MAFLD pues sería en torno a un 5 o un 30. Si ajustamos los datos con un paciente que presenta hipertensión y diabetes, la prevalencia es similar, porque estos son factores de riesgos que se asocian directamente al MAFLD. De hecho, la gravedad y la progresión del MAFLD se asocia directamente con el riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Aquí vemos, ¿no?, una gráfica, la gráfica de la izquierda, vemos que el estado de fibrosis, cuando vemos la mortalidad por todas las causas, es, digamos, exponencial. En cambio, cuando nos centramos en la mortalidad relacionada de causa hepática, el riesgo de cuando la fibrosis progresa, digamos, la mortalidad eh, se incrementa logarítmicamente. A ver. Entonces hemos visto, ¿no?, que existe un estado de esteatosis hepática. Paciente con obesidad, un paciente con diabetes, el 60% presenta lo que viene siendo es una enfermedad esteatósica hepática. Puede ser que se quede en un estado de esteatosis aislada o puede desarrollarse un estado de inflamación, banalización del hepatocito, con la progresión fibrosis, de fibrosis a cirrosis y de cirrosis a hepatocarcinoma. Entonces, bueno, ¿no?, es que cuando la fibrosis se podría, en estadios tempranos, se podría regresar con ciertos tratamientos. El estado de inflamación hepática se podría hacer que se regrese a esteatosis simple, y de esteatosis simple a, digamos, un hígado normal, siempre que se implanten tratamientos o cambien los estilos de vida de forma temprana. ¿Qué signos y síntomas representan a lo que viene siendo un paciente que presenta MAFLD? Los síntomas mayoritariamente son asintomáticos: fatiga, algún dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, representando sobre todo el concepto de la hepatomegalia, ¿no?, porque al principio existe un aumento del tamaño del hígado, que conforme se va progresando al estado de fibrosis se va reduciendo. También puede haber un estado de esplenomegalia. A nivel del laboratorio, lo que se va a ver lógicamente alterado son las enzimas hepáticas, va a haber un aumento.
también se puede alterar algo de la coagulación, ¿no? Por lo que se llama, digamos, en el hígado se procesan ciertos factores de coagulación, lo que podría afectar a su alargamiento. Y la ecografía, que es un método digamos, de medida muy puesto hoy en día, ¿no? Que cobra bastante protagonismo, pues bueno, lo que hemos visto, ¿no? Que existe una hiperecogenicidad. Aquí se ve el parénquima hepático que brilla mucho más que lo que viene siendo el parénquima renal, que esto debería de ser similar a esto. Esto es de un paciente de nuestras consultas y cómo imaginamos que podría tener el fenotipo del paciente, ¿no? En nuestra consulta. Bueno, pues le pedí consentimiento informado y le dije que íbamos a presentarlo en esta sesión. Y bueno, este era nuestro paciente. Se veía, ¿no? Que tenía una obesidad, sobre todo de tipo androide, ¿no? Una distribución central. Además, este paciente presentaba una diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina. Además, era hipertenso y tenía dislipemia, lo que viene siendo el síndrome metabólico, que se relaciona estrechamente con lo que viene siendo el estado de esteatosis. ¿Qué factores de riesgo se asocian con el MAFLD, no? Por lo que hemos dicho, obesidad, diabetes tipo 2, dislipemia y en conjunto el síndrome metabólico. Otras condiciones que podrían relacionarse, pero que a lo mejor exceden a lo que viene siendo el conocimiento de esta charla, bueno, pues déficit de vitamina D, algunos hipogonadismo, alteraciones, digamos, de la resistencia a la insulina o algunas otras alteraciones metabólicas. Es importante tener en cuenta que el MAFLD no solo confiere el tratamiento de un especialista, requiere el tratamiento con un abordaje multidisciplinar en el que tanto el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo y sobre todo el servicio digestivo, junto con algunos más especialistas, mano a mano, trabajan para que los pacientes con esta afectación, digamos, se mejoren. ¿Cuál es la fisiopatología de esta entidad? Bueno, se han descrito muchas, pero vamos a explicar una que es un poco más simple. Bueno, en primer lugar, tenemos un estado de una predisposición genética. Cuando existe un estado de exceso de peso, es decir, una obesidad, existe una cierta tendencia a un depósito de grasa a nivel visceral y ectópica. Eso quiere decir en lugares donde no debería estar. Esto activa, digamos, unas vías de señalización en las que existe una cierta lipólisis. Esa lipólisis lo que va a provocar es un aumento de los ácidos grasos a nivel circulatorio que van a ir a depositarse ectópicamente en zonas que no debería haber, entre ellas el hígado. ¿Ahí qué va a provocar? Pues la resistencia hepática a la insulina. Eso quiere decir que la insulina basal de un paciente, ¿no? Que digamos fisiológicamente un paciente cuando ingiere, su páncreas detecta que los niveles de glucemia son elevados para infundir insulina y esa insulina reduzca los niveles de glucosa en sangre para que se mantenga euglucémico. Cuando existe un estado de resistencia a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel pancreático, lo que vemos, ¿no? es que un estado de no hace la insulina no hace efecto, ¿no? Digamos, entonces por eso se define como resistencia a la acción de la insulina. Hay niveles elevados de hiperglucemia, porque la insulina no hace efecto, junto con un estado de hiperinsulinemia. Este estado de hiperinsulinemia lo que va a provocar es una cierta tendencia a la resolución de sodio a nivel del torrente sanguíneo con la consiguiente hipertensión. Además, la resistencia hepática a la insulina va a activar unas ciertas vías de señalización que van digamos, a promover la novolipogénesis. ¿Eso qué quiere decir? Un aumento de las partículas de colesterol, sobre todo de las VLDL y las LDL.
Entonces, si nos paramos a pensar lo que ocurre aquí, presentamos todos los que hemos visto, ¿no? Paciente con obesidad, paciente que desarrolla una diabetes tipo 2, paciente con alteraciones del metabolismo del colesterol, paciente hipertenso. ¿Qué quiere decir? Un síndrome metabólico. Es decir, que el MAFLD o la afectación hepática y la inflamación hepática está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico. Vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? La nutrición, la enfermedad y la disbiosis intestinal. Eh, digamos, el organismo presenta, junto con eh, a nivel intestinal, se mantiene eubiótico. Cuando existe una alteración a nivel de la microflora intestinal, se provoca una disbiosis que está estrechamente relacionada con varias entidades, entre ellas el síndrome metabólico, obesidad, aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular, entre muchas otras, como la enfermedad metabólica esteatóxica hepática. De hecho, te digo este artículo en esta sesión, ¿no? Que se analizaron, ¿no? Ratones que, bueno, no tenían knockout, sobre todo en el gen OVOV, es decir, que eran genéticamente predispuestos a desarrollar obesidad, y se vio que la relación de Firmicutes bacteroides, que es, bueno, una relación de la microbiota, se relacionaba estrechamente con el ser obeso, ¿no? Se presenta obesidad frente a los que no desarrollaban obesidad. De hecho, el árbol filogenético de la microbiota de los individuos delgados frente a los que presentan exceso de peso son muy diferentes. Existe una conexión, ¿no?, entre la inflamación sistémica de bajo grado con los cambios en la microbiota intestinal. Presento este estudio en el que se analizaron unos adolescentes con sobrepeso entre 13 y 15 años, en los que se sometió a un tratamiento de restricción dietética y un aumento de la actividad física. Y se vieron que se subdividió, ¿no?, en grupos: uno, aumento de la pérdida de peso elevada, ¿no?, por encima de 4 kilos, y otro, pérdida de peso baja, ¿no?, más de 2 kilos. Lo que se vio, ¿no?, que existía un aumento del Bacteroides fragilis y una disminución del Clostridium cocoides. ¿Esto que básicamente qué quiere decir? Que cambios en la microbiota intestinal están estrechamente relacionados con una inflamación de bajo grado que favorece o no la pérdida de peso, y está estrechamente relacionada con el exceso de peso. De hecho, si cuando se realizó un análisis de correlación, lo que se vio es que los lactobacillus se correlacionaban positivamente y significativamente con las personas que perdían más peso. En cambio, los pacientes que presentaban mayor grupo de E. coli, pues se relacionaban con mayor resistencia a la pérdida de peso. ¿Qué relación hay entre la microbiota y la enfermedad esteatóxica hepática, ¿no? Pues una dislipemia, resistencia a la insulina y obesidad, junto con inflamación, como hemos dicho, y aumentan, digamos, el contenido de grasa a nivel hepatocitario. Cuando esto digamos, se anexiona con una disbiosis, va a provocar que aumente los riesgos de inflamación con la liberación de interleuquina, que son hormonas, mal dicho, o señales proinflamatorias, que van a aumentar el estrés oxidativo y van a hacer que el estado de, digamos, esteatosis simple se desarrolle a una esteatopatitis. Esto básicamente se ha visto, ¿no?, que los que tienen una estatosis simple, ¿no?, que existe una menor diversidad microbiana, que existe una menor proporción de bacteroides y a un aumento de la proporción de probotela o otras cepas. En cambio, con los estados de más de esteatosis o esteatopatitis, la abundancia de E. coli, ¿no?, que son productoras de etanol, que son más proinflamatorio, o
aumento de estrés oxidativo se relacionan con esto. Bueno, entonces se ha visto, ¿no?, que hay factores que derivan de la microbiota intestinal que contribuyen a la progresión del daño hepático, como hemos comentado, ¿no? Microorganismos específicos, lipopolisacáridos, que básicamente son proinflamatorios, y vemos que desde un hígado sano hasta la infiltración, grasa simple, un estado de esteatopatitis, cirrosis, incluso en la creación de cáncer, ¿no?, de hepatocarcinoma. Además, lo que se ha observado que existe una relación entre, digamos, el trastorno metabólico aumenta la permeabilidad intestinal a nivel de intestino, se provoca una traslación, digamos, de productos bacterianos y bacterias enteras que se van a desencadenar una respuesta inmune proinflamatoria en los tejidos, digamos, y inflamación de células inmunitarias a nivel hepático y el tejido adiposo. Esto puede provocar una disregulación en la ingesta de alimentos del hipotálamo y una desregulación del metabolismo de las grasas y la glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, esta alteración a nivel del tubo digestivo puede provocar un aumento de la, digamos, de progresión, ¿no?, de la obesidad, es decir, puede alterar la ingesta. De hecho, lo que se conoce, ¿no?, como eh, el eje intestino-cerebro, ¿no? Se ha visto que una alteración a nivel intestinal puede provocar alteraciones a nivel de neuroactivas, inmunomediadores, alteraciones de la acción diurna, que el estrés puede provocar alteraciones tanto a nivel microbiota como a nivel cognitivo, aumento de la permeabilidad y alteraciones a nivel inmunitario. Por tanto, la microbiota y la enfermedad metabólica crónica se han relacionado con complicaciones como la obesidad e inflamación y está estrechamente relacionada con un aumento de la inflamación sistémica de bajo grado que tanto hemos incentivado. Entonces, cambios intestinales pueden estar estrechamente relacionados con cambios a nivel sistémico que van a relacionarse con complicaciones a nivel metabólico y a nivel cardiovascular e incluso oncológico. Entonces, la dieta ha revelado que son uno de los principales moduladores en la composición de la microbiota. De hecho, ¿no?, una dieta rica en azúcares occidentalizada reduce la diversidad microbiana y lo que hace es aumentar esa permeabilidad y favorece la inflamación de bajo grado que hemos comentado. En cambio, una dieta rica en fibra y de compuestos bioactivos, lo que se llama digamos, el whole grain, favorece, ¿no?, el promover la diversidad microbiana y tener una microbiota que se puede definir como sana y reducir ese estado de inflamación de bajo grado y reducir sus complicaciones. Entonces, el Muscle D, volviendo al Muscle D, en 2023 se definió, ¿no?, que como Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, básicamente asociada a un estado de esteatosis, pero subclasifica en diferentes grupos. Antiguamente el MUSCLE D, para que tú presentarlo, debías excluir, estar exento del consumo de alcohol. Ahora tú puedes tener MUSCLE D, es decir, una enfermedad esteatóxica hepática, pero con consumo de alcohol, pero con la subclasificación de MET-ALT. En cambio, existen otros subtipos que, digamos, superan el conocimiento de esta charla. A modo de, digamos, de clasificación, ¿no?, cuando hay un paciente con, digamos, una enfermedad esteatóxica hepática, básicamente lo que hay que ver es si existen unos criterios que, digamos, cardiometabólicos que lo pueden justificar. Es decir, diabetes, hipertensión, obesidad, exceso de peso. Si los hay que ver si existen otras causas, ¿no? Pues hay un exceso de alcohol,
pues digamos, iría a esa subclasificación. Que no lo hay, pues entonces lo clasificaríamos como MASLD. Esto viene siendo básicamente lo mismo. Para que tú tengas el diagnóstico de MASLD, tú necesitas, digamos, la presencia de una esteatosis hepática mediante imagen o mediante biopsia, y al menos una alteración, digamos, de un factor de riesgo. Puede ser sobrepeso con un exceso de esa adiposidad a nivel central, como hemos visto en nuestro paciente previamente, una diabetes tipo 2 o en tratamiento para ella, una hipertensión o alteraciones del metabolismo lipídico. Y esta nueva clasificación que hemos comentado que ha habido un cambio, ¿no? Antes era diagnóstico de exclusión más el D, MAFLD, y ahora son MASLD y MAFLD. Aquí hicieron, digamos, un análisis con 500 pacientes que no estaban diagnosticados previamente de ninguna alteración hepática y que observaron, ¿no? Que aquellos pacientes que se les clasificaba con la antigua clasificación, es decir, MAFLD, se quedaban algo cortos. Entonces, con la nueva clasificación, aceptando que siendo más lábiles en lo que viene siendo el criterio de diagnóstico, podían caer en que se iba a diagnosticar, sobre diagnosticar a pacientes que a lo mejor luego cuando se observaba a nivel ecográfico no lo presentaban, pero sí que captaban a aquellos pacientes intermedios, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el MASLD es algo más completo. Entonces, el diagnóstico de esteatosis, sobre todo el gol estándar, es la biopsia hepática, pero muchas veces es algo engorroso y que no, digamos, algo invasivo. Incluso hay falsos negativos, es decir, una técnica que tiene unos riesgos relacionados con la propia técnica, que no siempre nos da resultados positivos. Entonces, hay técnicas de imagen, como hemos dicho, la ecografía abdominal, TAC, la resonancia y también biomarcadores séricos, como pueden ser el Fatty Liver Index, el Hepatic Steatosis Index o el índice TIG. Ahí, la bioquímica hepática también puede ser normal en personas con esteatosis o con hepatitis que sea poco significativa. El diagnóstico de fibrosis, en cambio, también es un diagnóstico histológico, pero en cuanto a técnicas de imagen, se basan más en la elastografía, ¿no? Es Se llama elastografía transitoria de vibración o fibroscan, que se basan en la rigidez de un material al paso de una corriente, no una corriente, es una vibración y ven digamos, cuánto de duro puede estar, ¿no? Entonces, en función de la rigidez, nos da el riesgo o no de que ese paciente precise a lo mejor una biopsia. La elastografía por resonancia o biomarcadores séricos como el TIG o el FIB4, que es ampliamente utilizado digamos, en nuestra práctica clínica, o otros como el APRI o el EPAMED. Aquí presento otros scores, ¿no? El FIB4, que es el que, por ejemplo, utilizamos en nuestro hospital, o el NAFLD score. Esto es digamos, un diagrama de cómo se procedería, ¿no? Cuando un paciente presenta una esteatosis, una enfermedad estática hepática, se establece el riesgo. Cuando se hace, bueno, esto es basado en FIB4. Cuando hay una alteración del FIB4, se establece si es un riesgo alto, se derivaría a consultas de patología. Si existe un riesgo de moderado de fibrosis, se realizaría un fibroscan para ver el grado de rigidez. Bueno, esto se mide en kilopascales. En cambio, si existe un bajo riesgo, el FIB4, digamos, reducido por debajo de 1,3, pues se revaloraría en 1 o 3 años con la intervención sobre los estilos de vida. ¿Y esta qué importancia tiene? Es que en los costes sanitarios, un paciente con una fibrosis avanzada pues, representa un coste de 1.812 euros frente al que presenta una fibrosis moderada de 1.128. Digamos, esto es estadísticamente significativo en comparación unos con otros. ¿Esto qué quiere decir? Que el incremento de los costes derivado de la progresión de Maffeldy subraya la importancia de mejorar la gestión general del paciente.
¿Por qué? Porque si conseguimos identificar al paciente que progresa antes, conseguiremos, aparte de evitar complicaciones, también reducir los costes a nivel sanitario y a nivel público. Hablando del índice TIG, el índice TIG fue escrito por Medina et al. En 2008 en Brasil y fue compuesto eh, porque querían, digamos, analizar un índice subrogado que sea económico y accesible eh, en digamos, en cualquier laboratorio de rutina. Entonces, desde 2008 hasta entonces, se ha visto, ¿no?, que este índice no solo es buen marcador de resistencia a la insulina, sino que también es predictor de mortalidad cardiovascular, alteraciones a nivel inflamatorio. También se ha visto que hay alteraciones a nivel del riesgo de trombosis y a nivel de la funcionalidad del endotelio. Aquí presento un metaanálisis que, digamos, que anexiona varios subestudios en el que se confirma, ¿no?, que el índice TIG es capaz de, analizándolo de una forma sencilla y rápida, aumenta el riesgo, ¿no?, de presentar una estatosis hepática no alcohólica antiguamente definida. Aquí represento unas gráficas de reconocimiento, curva de reconocimiento operativo, que lo que representan son la capacidad que tiene el índice TIG en cuanto al diagnóstico de predecir y desarrollar el progresión del MAFLD. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a lo mejor un paciente que en atención primaria represente un índice alto, puedo derivarlo precozmente a unas consultas del especialista para que precozmente se revierta de mejor de un estado de esteatopatitis o de un proceso de esteatosis simple, se revierta a digamos, un estado normal. Digamos, es para predecir precozmente. De hecho, se ha visto, ¿no?, que el índice, cuando se combina con otros datos antropométricos, como puede ser la circunferencia de la cintura, si recordamos el paciente que hemos comentado antes, veíamos que la obesidad que presentaba era sobre todo a nivel abdominal. Por tanto, el unir un marcador potente como el índice TIG junto con el marcador de la cintura hace que sea digamos, un índice que pueda ser integrado de forma rutinaria en la práctica clínica, que es riguroso y que se puede implantar incluso en estudios longitudinales. Pero ¿cuál es el tratamiento que hay hasta hoy en día de este síndrome? Bueno, de esta enfermedad. Sobre todo las opciones terapéuticas son cambios de estilo de vida, pérdida de peso, tratamiento farmacológico, cirugía bariátrica y tratar las comorbilidades si las hay. Los resultados de la pérdida ponderales en función del estadio digamos, se relacionan estrechamente. Una pérdida del 5%, se observa que hay una resolución del NAS, es decir, del estado de esteatopatitis del 10%. Cuando las pérdidas se progresan a un 10%, conseguimos la resolución del NAS hasta el 90%. El estado de fibrosis en un 81% cuando son precoces. ¿Qué problema hay? Que el porcentaje, en la medida si lo vemos, ¿no? Conforme mayor es el porcentaje de pérdida de peso que queremos conseguir, menor es el número de pacientes que lo consiguen. Entonces, ya no solo es la pérdida de peso, sino también que la mantengan. O sea, de nada sirve que perdamos un 10% de peso en un año, que tiene sus consecuencias, si no lo conseguimos mantener. Bueno, aquí entra lo que viene siendo la dieta mediterránea, que lo que básicamente promueve son una dieta pobre en grasas saturadas, rica en grasas monoinsaturadas,
como pueden ser el omega 3 que es presente en el pescado, con DEPA y HA, eh, baja en fructosa y que exista una cierta restricción calórica sobre el gasto energético total de en torno al 500 o 1000 calorías al día. En cuanto a la actividad física, según las últimas recomendaciones, se recomienda, digamos, combinar ejercicios aeróbicos junto con de resistencia. Bueno, una actividad física de entre 30 a 60 minutos al día de actividad aeróbica, repartida entre 3 a 5 sesiones por semana, y un entrenamiento de resistencia, es decir, de musculación, repartido en 2 sesiones por semana. No existe una clara diferencia entre tipos de actividad, aunque sí que es verdad que el ejercicio de resistencia se ha relacionado con un mejor, digamos, eh, digamos, mejora el estado de resistencia a la insulina, que al final es el proceso clave en uno de los procesos clave en este síndrome. Se ha visto que la cirugía bariátrica reduce el estado de fibrosis en un año. También se ha relacionado con una mejora de la inflamación de la esteatosis en el 66% y de la valorización. Otros tratamientos que hay son como la vitamina E, la vitamina D, el ácido obeticólico, análogos de GLP-1 que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí vemos, básicamente lo que quería representar es la cantidad de medicamentos, ¿no? O fármacos que han estado o están en desarrollo para tratar esta entidad. Algunos que por eh, ciertas causas han tenido que ser retirados del mercado antes de que salgan a comercialización. Y destacar, bueno, pues el resmetirón, que es un fármaco que ahora explicaremos, pero que, bueno, que ya en Estados Unidos está aprobado y que la EMA, aquí, digamos, en España está pendiente de aprobación. El coste en Estados Unidos es de 50.000 euros al año. Por lo tanto, es algo que a tener en cuenta a seleccionar los pacientes eh, de forma con conciencia. Con la vitamina E se ha visto, ¿no?, que la pioglitacina se realizó un ensayo clínico en el que se observó, ¿no?, de forma aleatorizada y homogeneizada, en la que sí que existía una cierta mejora en el componente de la resolución digamos, de la hepatitis, ¿no?, estado inflamatorio. Aquí se veía una reducción de los niveles de enzimas hepáticas y aquí también se observa en esta gráfica. También se observó que los niveles de pioglitazona, que es, bueno, es una glitazona, un tipo de antidiabético, reducían la resistencia a la insulina, lógicamente, pero en cambio la pioglitazona sí que se correlacionó o se asoció con un aumento del peso basal. El ácido obeticólico, bueno, que es un agonista del receptor de los fasenoides. Es un estudio fase 3 en el que, bueno, sí que se ha visto que reduce el estado de fibrosis, pero no llega todo lo que debería. El anifranor también es un agonista de bueno, un agonista del receptor PPAR. Este es un ensayo clínico fase 3 doble ciego y sí que se ha observado, ¿no?, que hay una mejoría del estado de inflamación y de fibrosis y también de transaminasas. El estudio Lean puso en entredicho, ¿no?, bueno, básicamente que los análogos de GLP-1, que a lo mejor popularmente se conocen, ¿no?, como el clásico Ozempic, que se escucha en las noticias, que son tratamientos el Ozempic es un tratamiento para la diabetes, no para la obesidad. El liraglutide es un análogo de GLP-1 similar al de semaglutide y que sí que se observó, ¿no?, que existía una mejora en los estados de valorización y resolución del estado de hepatitis asociada a hígado graso. Semaglutide, similar, como hemos comentado, similarmente, al tener una acción algo más, bueno, bastante más potente, sí que se observó una reducción en los niveles de enzimas hepáticas, con una mejoría incluso del 40% en la fibrosis
acompañada de un 12,5% de peso, y también, como hemos comentado, es una de las principales causas de esta entidad. Tircepatide es, digamos, un análogo de GLP-1 y de GIP, que es como una versión 2.0, en el que sus respectivos estudios, SURPASS y SURMON, que no hace falta recordar digamos, los nombres, sí que se ha observado una mejoría en los biomarcadores hepáticos con una resolución, digamos, del contenido de grasa medida mediante resonancia. Y además se observó que esa mejoría se asociaba con una mayor cantidad de, digamos, progresivamente con la dosis del fármaco, una reducción incluso mayor al 15% de peso. Que también esté preparando esta charla, observé, ¿no?, un artículo publicado justo el 22 de julio, donde se ha visto, ¿no?, que estos fármacos que no están relacionados, no se pautan directamente para los pacientes con MAFLD, es decir, se pautan sobre todo pacientes con diabetes y obesidad o con obesidad, se ha observado que eh, cuando se dejan de administrar, a las 8 semanas empieza el paciente a reganar peso y que a la semana 20 existe una reganancia rápida del peso perdido previamente. Por tanto, esto lo que pone en entredicho es que el tratamiento de la obesidad, ¿no?, mediante fármaco, digamos, al ser una enfermedad crónica, necesita fármacos crónicos. Y el resmetirón, ¿no?, que es el que hemos comentado antes, que es un agonista selectivo del receptor de la hormona tiroidea dirigido a nivel hepático, de administración oral, y lo que provoca es un hipermetabolismo localizado directamente a nivel del hígado. Y se ha observado lo que tanto dosis de 80 como de 100 miligramos pues fueron superiores al placebo en la resolución del estado de NASH y mejora el estado de fibrosis hepática en al menos un estadio. Es decir, que si tenemos un estadio 3, pues pasamos al 2. Como conclusiones de esta charla, el MASLD es una enfermedad que presenta un gran impacto a nivel sanitario, económico y social, asociándose con mayor riesgo de morbimortalidad. La obesidad es una enfermedad crónica y está estrechamente relacionada con el MASLD. Todo paciente con diabetes, sobrepeso o dislipemia debe ser estudiado o valorado para MASLD. La estratificación de riesgo debe valerse de métodos no invasivos, como el índice TIG, y algoritmos para identificar de forma temprana las complicaciones de los pacientes, y es necesario el manejo multidisciplinar del paciente con MASLD. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Fernando por esta espléndida revisión de los temas que yo creo que es uno de los temas que más interés generan en la audiencia. De hecho, hoy hemos batido casi un récord, hemos llegado a tener 36 personas conectadas, así que creo que tienes uno de los récords de estas sesiones. Y ya, sin más, lo único que te diría es quítala al compartir pantalla para que podamos vernos todos. Y entonces ya pues vamos a dar paso a, a la audiencia para que cada uno pregunte lo que quiera. Así que, eh, a ver, José Antonio me parece que es uno de los que estaba preguntando. Estoy viendo por ahí. A ver quién más. Bueno, sí, pues el que, vale. María Ángeles también, José Antonio, o Sí, María Ángeles. es igual. Sí, sí, José Antonio soy yo. sí, 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 exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tan brillante eh, conferencia y yo confieso mi ignorancia en el 80% del contenido. Pero hay una cosa que me gustaría ah, plantear. Hace poco tiempo tuve la suerte de estar en las jornadas
de Fronteras del Conocimiento que organiza la Fundación BBVA en Bilbao, donde se Ujú. presentan estudios y se presentan científicos que, por cierto, esta es en la 16 edición ya de los presentados. Ha habido 32 premios Nobel, es decir, es algo así parecido a lo de los Globos de Oro y el Oscar. Y entonces ahí, en las últimas jornadas, se habló precisamente, capitaneado por un doctor, creo que se llamaba Javier Drucker, que era Ujú. canadiense, se hablaba de que habían llegado a la localización de un, no sé si hay que llamarlo un fármaco, que lo que hacía era disminuir el apetito. Ujú. Yo no sé si eso es parte del arreglo de la, no sé, obesidad o no. Y yo creo que si se disminuye el apetito, seguramente no se puede dar, a menos que quites el fármaco, no se podrá dar esa extensión en la obesidad que nos has presentado en en el último gráfico. Eso Bueno, es, te agradezco mucho esta magnífica pregunta. Juan. De hecho, una de los fármacos, bueno, varios de los fármacos que he presentado, quizá es que no me he extendido en la explicación, pero por ejemplo, el liraglutide es uno de los primeros análogos de GLP-1. ¿Esto qué es lo que hace? Estos fármacos tienen una afectación a nivel del sistema nervioso central, quitan a nivel, digamos, el apetito a nivel hipotalámico. También lo que hacen es ralentizar el tubo digestivo, es decir, cuando tú quieres la comida, se procesa a nivel salival, se ingiere a nivel esofágico y digamos, la digestibilidad de estos normal se va ralentizando, es decir, que lo que tú tardabas a lo mejor en digerir una hora, a lo mejor tardas ahora dos. Mm, El liraglutide, que lo he presentado en el estudio Lean, es algo menos potente. En cambio, semaglutide, como también he comentado que era 7, de hecho, uno es diario y el otro es semanal. Son administración subcutánea, también hay otros que de forma oral y a través de la pérdida de apetito y a través de la reducción del tránsito digestivo, es decir, de que vaya más lento, hacemos que se provoca una pérdida de peso a través de digamos, un balance energético negativo, que al fin y al cabo es la clave en el tratamiento del exceso de peso. También comentarte, ¿no?, que también la medicación, el tirzepatide, también se ha visto que tiene un cierto efecto directo sobre la grasa. Entonces, ahí, digamos, ataríamos el nivel global, varios puntos: disminución del apetito, reducción del, digamos, el tránsito digestivo y quema directa de grasa. Esto a grosso modo tiene también unos ciertos efectos pleiotrópicos, es decir, son efectos que van más allá de la pérdida de peso y de la pérdida de grasa de estos fármacos. Espero que haya podido Muy bien, muy bien. responder la Muchas gracias. Muchas gracias. María Ángeles, Sí. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena, Fernando. Una conferencia súper amplia, muy interesante y además no te has dejado ni siquiera el aspecto económico, ¿eh? O sea que fantástico. Bueno, pregunta. como microbióloga, evidentemente hay temas y además nos dedicamos muchísimo al mundo de los probióticos, por tanto tengo que comentar algunas cosillas. Básicamente, vamos, totalmente de acuerdo en lo que has dicho. En relación con el tema de lo que significaría el índice, ¿no? La relación, valga la redundancia, entre las positivas y las negativas, como de forma habitual llamamos nosotros a las bacterias, ¿verdad? Sí que está clarísimo que cuando existe un paso hacia o cuando tenemos una mayor proporción de bacterias lácticas consideradas en su mayor conjunto en relación con las negativas, que sería concretamente, nosotros hacemos siempre estudios frente a Escherichia coli porque es el que nos resulta más fácil de llegar a detectar, ¿no? Y bajo el punto de vista veterinario, esto para nosotros es un índice muy importante para ver realmente si lo que están, el estado de los animales, para hacer distintos tipos
de prevenciones, ¿eh? Entonces, bueno, estaba pensando que evidentemente nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que vemos es que se puede hacer, no digo que sirva para solucionar problemas de salud como tal, pero sí ayuda a prevenirlos, el tema de los probióticos. Por tanto, pienso que también dentro de las prevenciones que has comentado, eh, tener presentes los tipos de alimentos que puedan servir como prebióticos para mejorar nuestra microbiota y, por otra parte, adicionar en determinados casos la presencia de probióticos puede ser muy favorable, teniendo en cuenta, evidentemente, algo, y lo digo porque muchas veces cuando comento estos temas o cuando doy alguna charla relacionada con estos temas, a las personas que me están escuchando les sorprende. Nunca debemos tomar probióticos al mismo tiempo que antibióticos, porque si algo está claro es que los probióticos deben ser obligatoriamente sensibles a los antibióticos, ¿eh? Porque si no tendríamos la posibilidad de un trasiego de genes de resistencia. Bueno, básicamente era un poco decir que en el mundo de la veterinaria, que es en el que yo me manejo más, estos estudios se están llevando a cabo con mucha profusión porque nos han ayudado a reducir el uso de los antibióticos, que como sabéis es uno de nuestros grandes problemas. Y dentro del grupo de lo que significa una sola salud o dentro del bloque de lo que es una sola salud, todo esto realmente representa un beneficio a tener en consideración. Era simplemente un pequeño apunte frente a todo lo que nos has contado tan interesante. Muchas gracias. Nada, muchas Gracias. gracias, Sí, María Ángeles. La verdad que, digamos, es que no tengo más que decir, que todo lo que has comentado estoy de acuerdo y que bienvenido sea. De hecho, bueno, la relación, sobre todo Firmicutes bacterides, lo que se ha visto, que también está muy estrechamente relacionado con la resistencia a la pérdida de exacto, peso. exacto, Y exacto. Sí, sí, algunos estudios que incluso se plantean el trasplante de sí, microbiota sí, sí. fecal Ya por tenemos, parte. sí, sí, sí. Ya hay ahora el banco de heces, ¿no? Para trasladar, para hacer, ya se está claramente definido el poder tener, bueno, un trasplante de heces que evidentemente lo que menos es el aspecto de heces, son realmente después de una serie de tratamientos para poder implantar, para que tengamos personas que puedan tener problemas o animales en su caso, que realmente se ha visto que esto puede ser realmente un hecho, vamos, importante. Y como curiosidad, y para los que saben a lo que me dedico, sabrán, bueno, comento que también trabajamos con algo un poco curioso, que es el tema de la licicultura, de las granjas de caracoles, que en nuestra, yo soy de Cataluña, en Cataluña esto es un hecho importante, ¿no? Y hicimos un estudio dándole a los caracoles probióticos, ¿verdad? Ya obtenidos de una forma muy específica y pudimos ver cuando realmente, cómo realmente había, si me permitís la expresión, caracoles más obesos, ¿eh? Cuando realmente o había un incremento de peso, cuando realmente aparecía esa diferencia, ¿no? Ese desequilibrio entre lo que era la presencia de los buenos, de las bacterias lácticas en relación con las enterobacterias. Quiero decir que incluso a nivel de estas especies animales funciona perfectamente esta relación que estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere decir algo? Bueno, los veo a todos, tengo que ir cambiando. Sí, sí es posible. Ah, sí, 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 por favor, es que como no les veo, pero intervengan. Sí, buenas tardes. Felicitaciones de luego a la magnífica conferencia. Quería, perdón que abuse del tiempo, quería preguntarle por un caso particular. Yo me he pasado un mes largo por lo visto, una disbiosis importante que me llevaba a distensiones abdominales y una hinchazón abdominal también importante. Y me trata el médico de cabecera, me dio el diagnóstico de que tenía SIBO. Cuando fui después al de digestivo, me planteó que no creía mucho en la historia esta del SIBO. Ya sabe el acrónimo este de sobre crecimiento bacteriano en intestino delgado, por lo visto. Quería preguntarle, ¿este tratamiento es una moda o este tratamiento realmente está encuadrado dentro de lo científicamente serio? Le agradezco mucho la pregunta. Bueno, el SIBO es una entidad que cada vez cobra más importancia en nuestros medios, sobre todo, digamos, en las dispepsias o, digamos, alteraciones de la digestibilidad que no tienen una causa orgánica, no, causa orgánica de estas frecuentes, ¿no? Entonces, sobre todo se hace un análisis a nivel
de las heces y en función de los metabolitos que se observen, pues se llega al diagnóstico de SIBO. El SIBO sí que existe. Es verdad que quizás hay gente que podría sobrediagnosticarlo antes de llegar a un diagnóstico certero, pero es una entidad que existe y que hay que tenerla en cuenta en casos sobre todo de dispepsias, ¿no? Alteraciones de la digestibilidad, que son de rara, digamos, que no se tiene un diagnóstico claro. A lo mejor habría que hacer estudios más avanzados, acudir a un especialista en este sentido, a un digestólogo que se dedique a digamos, este área concreta, porque, digamos, esto ya no es una especialidad, es una subespecialidad, es algo como muy afinar el rizo. Digamos, la medicina ha avanzado tanto que llega a un punto en el que o te subespecializas o, digamos, no puedes abarcar tanto conocimiento. Entonces, yo lo que es, no le rebato el diagnóstico de ambos especialistas. Si no está de acuerdo con alguno de los dos, lo que le recomiendo es que vaya a alguien que sí que esté especializado, algún médico que esté cualificado, ¿no? Y que lo hable él con sus respectivas pruebas complementarias. Yes. ¿Alguien más que quiera por ahí? Yo no les veo a todos, pero si alguien quiere que intervenga tal cual. Juan Jesús, tú querías, es que estás en silencio. Te estoy viendo hablar, pero estás en silencio. Ahora, Ahora con la fonía que tengo tampoco es que pero se te oye bien, quizá ¿eh? no se Se te oye vaya. bien. Bueno, pues enhorabuena por la conferencia tan instructiva y también por las preguntas que han sucedido. La mía no va a ser tan interesante, pero aparte de las causas genéticas, de las características genéticas de cada persona y de lo que ingiera, quería preguntarte, me parece que lo has pasado un poco de pasada, pero si el estrés tiene algún comportamiento observado, constatado en la inflamación hepática. Y luego otra cosa que va a demostrar que soy un ignorante en cuestiones medicinas, y es si, puestos a hacer diagnósticos rápidos, la observación del iris puede aportar algo para saber si un hígado está inflamado. Muchas gracias. Está bueno. Bueno, agradezco mucho tu pregunta, Juan Jesús. En primer lugar, la pregunta era primero bueno, te voy a contestar primero la del iris. O sea, el iris en sí no tiene por qué, digamos, darte ninguna información en ese sentido. Sí que es verdad que existen algunas otras entidades como las hipercolesterolemia familiares, que existe un depósito digamos, de grasa a nivel iridiario, o si lo podrías enfatizar en un fondo de ojo, que digamos es una técnica que solicitamos al Departamento de Oftalmología para la evaluación de la retinopatía diabética, se correlaciona estrechamente con, digamos, el control metabólico a nivel de la diabetes, y esto se anexiona con el riesgo de presentar hígado graso, como hemos comentado en varias diapositivas en toda la presentación. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿me la podrías Sí, repetir? el estrés. Ah, eso es. El estrés, bueno, el cortisol, que es una de las hormonas que, bueno, popularmente se conoce como una hormona mala, realmente es una hormona necesaria. Realmente es la hormona que hace que estemos vivos por las mañanas. Se sintetiza a nivel suprarrenal, es una glándula, una pequeña glándula que existe encima de los riñones, y en una de sus cortezas se sintetiza el cortisol. Sobre todo, fisiológicamente aumenta por la mañana y se reduce por la noche. Que en estados de hipocortisolismo, es decir, bajo cortisol,
se relacionan con hipotensión, estados de, digamos, agudos, casi mortales. En cuanto a estados de hipercortisolismo, se puede diagnosticar uno que se llama un síndrome de Cushing. Esto está estrechamente relacionado con un aumento de la resistencia a la insulina y aumento de riesgo de obesidad. De hecho, yo he tenido varios pacientes con estas características. Pero lo que tú me preguntas es el estrés fisiológico. Si el nivel de estrés a nivel laboral o cotidiano podría afectar aumento de riesgo de MAFLD o MASLD. Y mi respuesta es correcta, o sea, es que sí, en el sentido de una persona que tiene un mayor riesgo, un nivel de estrés se va a relacionar con un aumento de ingesta, sobre todo de hidratos de carbono de absorción rápida. Como hemos dicho, la dieta es juega un papel clave en el desarrollo de MASLD, en el desarrollo de obesidad, en el desarrollo de diabetes, hipertensión y dislipemia. Y cuando se confluyen, generan lo que se llama el síndrome metabólico, que forma parte de una de las conclusiones de esta charla, que está estrechamente relacionado con el riesgo de presentar hígado graso. Entonces, mi respuesta es sí al estrés. O sea, no así que no, no es que sea así al estrés, sino simplemente que el estrés sí que podría aumentar el riesgo de presentar hígado graso. Y, y que a nivel iridiano, digamos, la exploración física es la prueba complementaria más importante que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, no me he puesto a analizar la correlación que hay entre la exploración del iris y, digamos, la presencia de esteatosis a nivel de hígado, pero probablemente si nos pusiéramos a analizarlos, podríamos llegar a alguna conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada, así que, como es tradicional, le voy a pedir a excelentísimo y reverendísimo señor presidente que haga las labores propias de cierre para acabar esta 53 sesión del aula telemática. Os decía buenas tardes al final. Para Fernán, pues muchas felicidades y muchas gracias. Nos has dado una lección magistral que se ve que es preparada con intención, con atención y con esperanza de triunfar, ¿eh? Creo que has triunfado con la conferencia, pues antes de empezar. Como ha dicho nuestro director, pues probablemente, creo que sí, has batido el récord de asistencia. Hasta ahí tendría poca importancia, ¿eh? Pero la importancia que tienes y que has tenido en tu conferencia es que para los que somos cabezotas, y tenemos ideas, que pretendemos que permanezcan, ha sido el primer lunes del mes de agosto, cuando nos prohibían, nos pedían, nos exigían que tuviéramos vacaciones. Y habíamos decidido claramente que ya que eran pocos los 12 primeros lunes de mes, cuando éramos 28, ahora que somos 60 y algunos más, pues lo que tenemos es que multiplicar, los lunes posibles y no prescindir de los lunes festivos o los primeros lunes vacacionales, ¿eh? Así que felicitaciones por doble, y muchas gracias por el esfuerzo que te has tomado y la calidad de conocimiento que nos has ofrecido. Tu situación todavía tiene más valor porque la medicina, en tanto que ciencia, se nos hace a todos más difícil. Es verdad que tiene la enorme ventaja de que como todos enfermamos, todos tenemos una atención suplementaria para ver qué nos cuenta y qué podemos aprovechar, ¿no? Pero bueno, creo que también debemos felicitarnos, institucionalmente por las cosas que he dicho, ¿eh? El número de académicos sigue creciendo, la calidad de las contribuciones en estas, pues, digamos, presencias públicas telemáticas, como en los escritos que se van depositando. Ahora, por ejemplo, lo que estamos preparando como libros para el aula canaria, pues están mostrando un
interés extraordinario y unos deseos de colaboración, ¿no? Creo que podemos felicitarnos también como institución, como Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y que seguiremos este camino para ver cómo damos cabida, porque ya esto que es los primeros lunes de mes, veo alguna cara de alguna y algunos que ya han pedido, digamos, entrada y que acabo de dar entrada para el mes de abril del año que viene. El que lo ha pedido está presente aquí entre nosotros, ¿no? Con lo cual, pues veremos la manera de hacer primer y tercer lunes o primer lunes y último martes para que sea de una manera u otra posible que todas las investigaciones, pensares, críticas a hacer, pues podamos ofrecerlos más. Porque si ahora ya somos, creo, más o menos 61, pues dentro de un mes ya seremos 65, y ya el canon previsto para octubre pues también se está cubriendo, ¿no? Así que muchas felicidades, Fernán, y también creo que tenemos derecho a felicitarnos como institución. Muchísimas gracias, buenas tardes y aquí pues hasta el primer lunes del mes de septiembre. Muy Muy bien, bien. Muchas muy gracias. bien. Pues muchas gracias a todos. Adiós.